Al día de ayer estuve realmente muy ocupado y no pude elaborar las nuevas diapositivas y no las encontré tampoco las que quería presentarle. Sin embargo, vamos a hacer un recuerdo en lo que es el mecanismo de parto en presentación cefálica variedad vértice, que es la más fisiológica de todos. Entonces, como les había mencionado, nosotros tenemos generalmente, según la literatura, Schwartz lo divide en 4 tiempos y el cuarto tiempo en 2 subvariedades, que es el desprendimiento de los hombros y del cuerpo. Y a González Merlo lo divide directamente en 6 partes, en la cual el mecanismo de parto inicialmente tiene el primer tiempo, que es la acomodación y orientación al estrecho superior, que es cuando la cabeza se va a acomodar a toda esa zona que les había mencionado, el estrecho superior de la pelvis ósea, que corresponde a una línea imaginaria entre el promontorio y el borde superior de la sínfisis del pubis, y a los lados las líneas innominadas. Entonces todo ese sector se denomina estrecho superior. Entonces cuando la cabeza en el trabajo de parto, cuando ya se inicia, ella se va a orientar porque inicialmente la cabeza puede estar rotada hacia el lado derecho, izquierdo, atrás, adelante, pero ya cuando inicia el trabajo de parto ya la cabeza va a buscar generalmente adecuarse bien a uno de los dorsos, ya sea el dorso izquierdo o el dorso derecho, para que el diámetro más pequeño, que es el bitemporal, coincida con el diámetro más pequeño de la pelvis, que sería el anteroposterior o también promonto suprapúbico, ¿ya? Entonces, esa orientación, esa acomodación es denominada primer tiempo del mecanismo de parto. Una vez más repito, el mecanismo de parto tiene 6 tiempos. El primero es la orientación y acomodación al estrecho superior. El segundo tiempo es el descenso y encaje, o encajamiento y descenso. En este de aquí se produce el fenómeno que se llama el sinclitismo, ¿no es cierto? Donde los parietales, para disminuir su tamaño cuando la pelvis es muy pequeña y la cabeza del feto es un poco más grande, entonces los huesos del feto son blanditos como plástico y puede cabalgarse uno sobre otro para reducir su tamaño. Entonces, cuando los parietales se cabalgan uno sobre otro para pasar ese diámetro, promonto subpúbico, promonto retropúbico y el promonto suprapúbico, se llama el fenómeno de sinclitismo, cuando un parietal se cabalga sobre el otro. Y cuando este fenómeno pasa, y cuando pasa la cabeza sin necesidad de cabalgarse uno sobre otro, cuando se cabalga se llama asinclitismo, y cuando no se cabalga se llama sinclitismo. Este es el fenómeno plástico que sucede cuando la cabeza pasa el estrecho superior y va a llegar hasta las espinas ciáticas, también conocidas como tercer plano de Hodge. Todo ese tiempo que transcurre, o ese espacio que transcurre entre que la cabeza pasa de la parte más alta de la pelvis a la parte al estrecho medio, se denomina descenso y encaje. Entonces solo podemos decir que el feto está encajado cuando la cabeza ya alcanzó el tercer plano de Hodge, mientras no está encajado y fácilmente se lo puede rechazar. El tercer tiempo es la rotación intrapélvica. Entonces, ¿qué significa rotación intrapélvica? No significa que él dé vuelta dentro del útero, no. Significa de que el feto tiene que orientar su occipital en la cara posterior de la sínfisis del pubis. Para eso, el dorso tiene que estar mirando hacia adelante. No sé, acuérdense que en las maniobras de Leopold, nosotros hacemos las maniobras para determinar, y generalmente uno de los dorsos de los fetos o es dorso izquierdo o es dorso derecho. En la rotación interna, el cuerpo del feto, para acomodar a la cabeza, el feto lo rota hacia adelante la espalda, o sea, el dorso queda un dorso anterior siempre. Si es derecho, igual va a ser un dorso anterior. Si es izquierdo, igual él va a rotar para estar con un dorso anterior.
Esto con la finalidad de colocar su cabeza atrás, o sea, específicamente el punto, el occipital, atrás de la sínfisis del pubis, para después hacer el cuarto tiempo. Ya, el cuarto tiempo que va a ser el desprendimiento de la cabeza, donde el feto realiza el movimiento de cornada. Entonces, el feto utiliza su cabeza apoyada en la sínfisis del pubis para empujarse hacia adelante y salir de la vagina. Entonces, una vez más, la rotación intrapélvica o la rotación interna es aquella en la que el feto pasa de un dorso izquierdo o derecho a un dorso posterior para colocar su occipital en la cara posterior de la sínfisis del pubis. Posterior a eso, como miran en esta imagen, fíjense, el feto, aquí está la madre echada en el trabajo de parto, el feto hace su rotación interna, coloca la cabeza atrás de la sínfisis del pubis y de ahí produce una extensión brusca que se denomina el movimiento de cornada, y eso permite de que la cabeza salga completamente a través de los genitales externos. Entonces, el cuarto tiempo es el desprendimiento de la cabeza. Y finalmente, en el quinto tiempo tenemos lo que es la rotación externa o expulsión de los hombros y el desprendimiento del cuerpo, como sexto tiempo. Entonces, la rotación externa consiste en lo siguiente. Una vez que el feto nace, como en esta imagen, fíjese, la pierna de la madre, el abdomen, como la cabeza del feto estaba su occipital atrás de la sínfisis del pubis, el feto por lo general nace mirando hacia abajo, ¿ya? Como la mujer generalmente está acostada en una cama ginecológica, el feto nace mirando hacia abajo. Este tiempo, este quinto tiempo denominado el tiempo de rotación externa o también denominado la restitución, consiste en que el feto o el médico que tiene que ayudar tiene que volver al feto al dorso que correspondía. Por ejemplo, si él era un dorso derecho, la cara hay que girarla para que mire hacia el muslo izquierdo. Y viceversa, si fuera un dorso izquierdo, la cara hay que girarla para que ella mire hacia la pierna izquierda, para que su dorso vuelva al mismo lugar, ¿ya? Entonces uno lo rota, hace la rotación externa, y de ahí, una vez que está la cara mirando a un lado, nosotros jalamos la cabeza hacia abajo, la cabeza del feto hacia abajo, hasta que se mire el hombro anterior. Una vez que se mira el hombro anterior, jalamos la cabeza hacia arriba para que salga el hombro posterior. Y ahí se produce el nacimiento del tórax y de la cadera, que es muy rápido, y la expulsión del feto, terminando con esto el segundo tiempo de trabajo de parto. Bien, jóvenes, como vieron, esta parte es importante porque conociendo el mecanismo de parto, nosotros vamos a saber en qué momento tenemos que hacer a la paciente pujar, en qué momento vamos a proteger el perineo, en qué momento vamos a hacer la rotación externa y cómo vamos a ayudar al desprendimiento de los hombros. Y con eso terminamos lo que es el segundo tiempo, mecanismo de parto. Ahora sí, yo creo que hemos podido explicar un poquito más. Como les digo, en esta parte lo que me interesa es que lean la literatura, la teoría, repásenla, porque cuando ya estemos en la práctica, pues ya va a ser mucho más fácil explicarle. Cuando estemos con la pelvis, el feto, y ustedes muchas cosas van a terminar de entender. Bien. ¿Alguna pregunta de este tema, jóvenes, que quisieran complementar o alguna complementación de algo que hayan leído? Doctor, solo preguntarle si los tiempos van a ser de 4 o de 6. No, o sea, los tiempos son generalmente, son 6, pero como les había mencionado, si ustedes leen Schwartz, que es nuestro libro guía, ¿no? Ahí está contemplado en el cuarto tiempo el desprendimiento de los hombros y del cuerpo.
pero González Merlo lo clasifica directamente como 6. Yo se los voy a pasar la diapositiva donde está el de González Merlo, que es el que es más fácil de explicar, ya específicamente para mecanismo de parto. Entonces, si yo le voy a preguntar en el examen, le voy a preguntar el de González Merlo, el que le voy a pasar para ustedes específicamente la diapositiva del mecanismo de parto, ¿ya? Eso porque, como le digo, yo he leído varios libros de obstetricia y ese es el que mejor puede explicar ese tema específico de mecanismo de parto. ¿Está bien? Sí, doctor, porque el de Schwarz yo estoy leyendo y dice, él lo toma como 6 tiempos igual. Sí, lo toma como 6, pero como título lo toma 4, ¿no ve? Y lo desglosa el último internamente al quinto y al sexto. Ya, doctor, listo, gracias. Listo, perfecto, entonces quedamos así. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buen día. Buen día. No sé, yo quisiera hacer una pregunta acerca del tercer tiempo, no me quedó claro esa parte. Eh, cuando en este caso el feto está dorso izquierdo, dorso derecho, usted indicaba que después se ponía dorso posterior, pero ya cuando está teniendo, Anterior. sí, esa parte, por eso yo pregunto, porque en el dibujo está dorso anterior. Entonces, Claro. no es dorso posterior, es dorso anterior. Esa Sí, es mi es dorso duda. anterior. Ah, ya, perfecto. O Entonces, sea, gracias. su espalda, o sea, la rotación interna lo que hace es lo siguiente. El feto normalmente él está en dorso izquierdo o dorso derecho, ¿cierto? Cuando hace la rotación intrapélvica para acomodar su cabeza, mirando para que su occipital esté apoyado con la cara posterior de la sínfisis del pubis, ya repito, para que el occipital del feto esté apoyado en la cara posterior de la sínfisis del pubis, entonces obviamente la espalda del feto, su dorso, va a girar hacia adelante, se va a girar hacia adentro, pero toda su espalda va a estar mirando hacia el ombligo de la madre, quedando su dorso anterior. En esa fase, ese movimiento de dorso derecho o izquierdo a dorso anterior, estamos hablando del feto, se llama rotación intrapélvica, ¿ya? Entonces, ese es el movimiento que hace el feto para poder después acomodar también sus hombros, que es la parte más ancha. Con ese movimiento los acomoda sus hombros a la parte más ancha de la pelvis, que es el diámetro transverso, ¿ya? El diámetro transverso. Entonces, sus hombros del feto, que son las partes más anchas del feto, tiene que estar en relación con la parte más ancha de la pelvis, que es el diámetro transverso. Entonces, ese movimiento es el tercer tiempo denominado rotación interna. Muchas gracias, doctor. A usted. Bien, entonces, si no habría más preguntas de este tema, vamos a pasar ahora continuando con lo que significa el alumbramiento. Habíamos mencionado que el trabajo de parto, una vez más, siempre les recuerdo, ¿no? Tiene 3 tiempos. ¿No ve? El primero que es dilatación y borramiento, y es en el que trabajamos específicamente el partograma. El partograma trabaja específicamente para evaluar la dilatación y el borramiento. El segundo tiempo, que es la expulsión del feto. Y la expulsión del feto específicamente se resume en el mecanismo de parto. Claro que estos tiempos no significa que termina uno, empieza el otro, sino van yendo paralelamente. Solo que cuando ya se produjo, por ejemplo, la dilatación completa y el borramiento al 100%, entonces significa que la cabeza ya está pronta para realizar ya el desprendimiento y realizar el nacimiento del feto. Entonces, el segundo tiempo se denomina expulsión del feto. Y finalmente, el tercer tiempo del trabajo de parto se denomina alumbramiento o la expulsión de los anexos fetales. Habíamos visto nosotros ya en la anterior clase que el alumbramiento, ¿no? El alumbramiento se
produce específicamente, es el periodo que comprende desde la expulsión del feto hasta que sale por completo la placenta. Y que la placenta también tiene su mecanismo de desprendimiento, ¿no es cierto? Con 4 tiempos específicamente, ¿no es cierto? Que es el desprendimiento de la placenta o de los cotiledones propiamente dicho, el desprendimiento de las membranas, el descenso de la placenta y membrana y finalmente la expulsión. Estos son los 4 tiempos que se producen normalmente todos los alumbramientos. Pero existen 2 modalidades o 2 variedades que se llaman Baudelot-Schulze y Baudelot-Duncan. El Baudelot-Schulze que se caracteriza fundamentalmente por lo siguiente: el desprendimiento de la placenta se hace en el centro de la placenta y después de que nace el feto casi no hay sangrado o hay muy poco sangrado. Y sale la placenta completa. Lo primero que se mira cuando está saliendo la placenta, lo primero que se mira es la cara fetal de la placenta. Cuando miramos primero la cara fetal de la placenta, estamos frente a un Baudelot-Schulze. Y posterior a lo que salen las membranas, recién sale un coágulo grande de sangre y recién empieza el sangrado uterino. Esas son las características de la modalidad Baudelot-Schulze. Sin embargo, por el contrario, la modalidad Baudelot-Duncan es la que se caracteriza porque después de que nace el feto, durante el alumbramiento ya empieza a sangrar la madre. Esto a consecuencia de que el desprendimiento de los cotiledones se hace periférico, se hace de afuera hacia adentro, y en el otro es de adentro hacia afuera. Entonces, al separarse por los márgenes o por las zonas marginales de la placenta, empieza a sangrar durante ese proceso. Y cuando está saliendo la placenta, lo primero que miramos es la cara materna de la placenta. Y ya es la cara materna. Entonces, eso es la característica ya del Baudelot-Duncan. En porcentaje, la más frecuente es la Baudelot-Schulze, es la más fisiológica y que por sus características generalmente sale completo, tanto en membranas como en cotiledones, y corresponde al 80 a 75% de todos los alumbramientos. Y el Baudelot-Duncan es el que generalmente suele presentar alguna complicación. La complicación que por lo general presenta es que no salen completo las membranas. Ya, no en todas, pero en un porcentaje importante no salen completas las membranas. Entonces, cuando ustedes tengan un Baudelot-Duncan, tienen que tratar de revisar bien que esté completo las membranas y que esté completo bien los cotiledones. Pero afortunadamente solo representa el 20 al 25% de todos los alumbramientos. O sea, de 100 partos, diremos que entre 75 y 80 su alumbramiento va a ser de modalidad Schulze. Y el restante 20 o 25% o 25 alumbramientos va a ser modalidad Duncan. En esta parte que es muy importante porque ustedes tienen que determinar cuál de ellos ha sido, quisiera saber si tienen alguna duda. Creo que está claro, ¿no es cierto? Aquí está, miren. Entonces, estas son las 2 formas. La maniobra de Dublin es cuando nosotros giramos, independientemente si es Baudelot-Duncan o Schulze, nosotros tenemos que girarla a la placenta en favor de las manecillas del reloj para que las membranas se enrollen y se hagan más resistentes y haya menos posibilidad de que se rompe y se queda un pedazo ahí adentro. Después del alumbramiento, obviamente, nosotros pasamos a revisar la cara materna y fetal de la placenta. Habíamos visto esto aquí, las evoluciones del alumbramiento, ya lo habíamos visto, el desprendimiento de la placenta habíamos visto, esto aquí nos quedamos, ¿no sé? Los signos que nosotros tenemos que ver en el momento del alumbramiento. ¿Cuáles son? El signo de Krushner. El signo de Krushner es el desplazamiento del fondo del útero hacia arriba. Dice, o sea, nosotros agarramos el fondo del útero y lo empujamos, así como cuando estamos vamos a hablar ahorita sobre el mecanismo activo, y lo empujamos. Este de aquí
En ese momento, si la placenta está prendida, el cordón también se desplaza hacia arriba. Y al contrario, si el cordón se mantiene en su lugar, significa que ya está desprendida. Es sencillo, fíjense. Esto significa para saber si la placenta ya se desprendió o si todavía está en fase de desprendimiento. Nosotros agarramos, como miran en esta imagen de aquí, empujamos el útero hacia arriba. Al empujarlo hacia arriba, estamos sintiendo el cordón. Si el cordón también sube hacia arriba, significa que está prendido, porque normalmente la placenta se prende en el fondo uterino. Al rechazar el fondo, va a jalar el cordón. Si cuando nosotros rechazamos el fondo uterino, el cordón no sube, significa que ya está desprendido. Entonces hay que empezar la maniobra de Brandt-Andrews, que le voy a explicar enseguida. Ese es uno de los signos que nosotros tenemos que estudiar o analizar en la paciente para saber si se desprendió o no se desprendió la placenta. El siguiente es el signo de Alfred. Este signo consiste en lo siguiente: cuando la placenta se desprende, procedemos a ver cómo la pinza del cordón desciende por sí sola. Cuando nace el feto, ya que se llama neonato a partir del nacimiento, o sea, el feto es intraútero, sale del útero, se llama neonato por los siguientes 30 días o 28 días. Este neonato, una vez que sale, nosotros pinzamos el cordón umbilical y cortamos. Una vez que cortamos, una de las pinzas queda en el cordón. Tenemos que observar ese cordón. Cuando ese cordón empieza a descender solito, sin que toquemos al útero ni nada, él empieza a descender y desciende de 5 a 10 centímetros del lugar donde estaba. Él desciende por simple gravedad. Eso se denomina signo de Alfred y es una forma explícita de evidenciar que en ese momento ya se está produciendo el descenso, que ya se produjo el desprendimiento de los cotiledones, ya se está produciendo el desprendimiento de las membranas y está empezando el descenso de la placenta para que finalmente proceda la expulsión. Ese es el conocido signo de Alfred. Entonces es más pasivo que los siguientes signos que vamos a ver, como ser el signo del pescador. El signo de Fabry o del pescador consiste en lo siguiente: es cuando nosotros también tiramos hacia arriba, ya consiste principalmente en realizar una pequeña tracción controlada del cordón con una mano y con la otra en el fondo. Si no se percibe esta tracción, es positivo, o sea que está desprendida. Y si se percibe, es negativa, o sea que está prendido aún. Repito, el signo de Fabry, o el signo del pescador, consiste en lo siguiente. Pescador se dice porque los que pescan pues saben cómo manejar una liñada y cómo el pescado está picando. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos una mano en el fondo del útero. ¿Por qué en el fondo? Porque la placenta está prendida en el fondo del útero. Y con la otra mano hacemos una pequeña jalada suave, así como cuando estamos pescando, damos una jaladita. Si se transmite esa tracción al fondo del útero, entonces significa que es un signo del pescador negativo. Si se transmite, significa que los cotiledones aún están prendidos. Si nosotros hacemos la tracción suave del cordón umbilical y no se transmite esa tracción al fondo uterino, pues es un signo del pescador positivo, lo que significa que ya se ha desprendido la placenta y podemos continuar la tracción. El otro signo, conocido también el signo de Strachman, es el inverso de Fabry, dice, ¿no? Cuando este de aquí se percibe en el fondo uterino y no se transmite al cordón, es un positivo y viceversa. El signo de Strachman es lo mismo, solo que nosotros jalamos en el fondo del útero y ahí le hacemos el movimiento y sentimos esa tracción en el cordón. Es básicamente lo inverso. En realidad, el más importante es el signo de Fabry y el signo de Alfred, que son los que nos van a dar la seguridad de que ya se desprendió la placenta. Ya, aquí tenemos nosotros el manejo activo del trabajo de parto. ¿Ya? Entonces, fíjense, del alumbramiento, perdón. Normalmente,
Antes, le hablo antes de hace unos 15 o 20 años atrás, no se hacía lo que hoy en día se llama MATEP. Este MATEP ha sido instaurado básicamente en casi todos los países del mundo. MATEP, así M-A-T-E-P, significa, es una sigla que significa manejo activo del tercer periodo de parto. Eso significa MATEP. Repito, MATEP, que es M-A-T-E-P, significa manejo activo del tercer periodo de parto. Entonces, ¿en qué consiste el MATEP? Consiste en lo siguiente, es un procedimiento médico que nosotros debemos de realizar que tiene 3 pasos importantes. 1. Dice, administración de 10 unidades internacionales de oxitocina en la madre de vía intramuscular en el primer minuto de nacido del feto. Entonces, fíjense, se termina el segundo tiempo de parto, se expulsa el feto. Nosotros verificamos y estamos seguros que no existe otro feto adentro, porque puede pasar. Una vez que estamos seguros que no existe otro feto adentro, procedemos a indicar a la enfermera que administre 10 unidades internacionales de oxitocina por vía intramuscular, que puede ser en el deltoides, que puede ser en el muslo, que puede ser en el glúteo. La cosa es que tiene que ser intramuscular. Entonces, ese es el primer pilar fundamental del MATEP. El segundo es la tracción y contratracción o la tracción controlada del cordón ya umbilical. ¿Qué significa? Una vez que se ha ligado el cordón umbilical, porque no se olviden que nosotros administramos oxitocina en el primer minuto, pero la ligadura del cordón como tal la realizamos entre los 2 minutos, generalmente una vez que ya dejó de pulsar. Eso se llama ligadura tardía de cordón. Cuando nosotros le ligamos la ligadura y seccionamos, iniciamos la tracción y contratracción, denominada también maniobra de arco y flecha o la maniobra de Brandt-Andrews, que consiste en lo siguiente. Fíjense, como miran en esta de aquí, solo que es a lo contrario. Nosotros debemos colocar nuestra mano más hábil o la más sensible sobre el borde superior de la sínfisis del pubis. ¿Por qué sobre el borde de la sínfisis del pubis? Para rechazar al útero y para sentir que él no se esté invirtiendo. Y con la otra mano, la menos hábil, en este caso general, en la gran mayoría, es la izquierda, traccionamos el cordón para verificar y ir jalando para que se produzca el descenso y la expulsión. Muchas personas lo podemos hacer inverso, puede ser la mano derecha o la izquierda, pero lo importante es que una de nuestras manos esté sintiendo al útero, que esté protegiendo al útero, rechazando hacia arriba, y con la otra mano estemos jalando el cordón hacia abajo, como el movimiento que hace un arquero antes de lanzar una flecha. Por eso se dice tracción o contratracción o la maniobra de arco y flecha de Brandt-Andrews, ¿ya? Entonces, ese es el otro pilar fundamental del MATEP, el segundo. El tercer pilar fundamental del MATEP es el masaje uterino. Se tiene que hacer un masaje uterino sobre el abdomen y sobre el fondo del útero para ayudar a la contracción, y de ese modo un útero bien contraído es un útero que va a colapsar aquellas arterias espiraladas que se rompieron en el alumbramiento y van a evitar que la mujer muera por hemorragia postparto. Entonces, eso es el manejo activo del tercer periodo de parto denominado MATEP, ¿ya? Bien, jóvenes, lactancia materna es básicamente
un tema aparte que vamos a ver la siguiente clase, donde vamos a hablar de la lactancia materna y del puerperio propiamente dicho. Porque hasta ahí, hasta donde sale la placenta, hemos terminado trabajo de parto. Bien, ¿alguna pregunta que tuviéramos en este pequeño reforzamiento que hemos hecho de estos dos elementos fundamentales que son el mecanismo de parto y el alumbramiento de parto? Doctor, en el MATET, ¿es antes de que salga la placenta o después de que salga la placenta? No, el MATEP es antes que salga de la placenta, o sea, el MATEP se aplica básicamente en el tercer periodo de parto. Fíjense, por eso dice MATEP. El MATEP consiste en uno, cuando sale el feto, una vez que nació el feto, ¿no es cierto? Verificamos que no haya otro feto, porque le puede llegar un parto expulsivo y no sabemos si es múltiple, o sea, podría ser gemelar, ¿no es cierto? Entonces hay veces en la medicina que no nos da tiempo, no la tenemos siempre a la paciente ahí y ahí esperando. Va a dar alguna vez que lo van a llamar a usted, doctor, venga por favor, usted tiene su hacienda y viene una persona del campo, venga doctor, están haciendo un hijo, entonces usted es un feto, usted se va corriendo a nacer ese parto y no supo, porque nunca la miró esa mujer, es primera vez que la va a mirar. Entonces, pero ya llega y la cabeza está a punto de coronar, usted atiende el parto, pero en ese momento usted tiene que verificar que no haya otro feto adentro. Entonces, nace el feto, se verifica que no haya otro feto más y de ahí se indica la administración o uno lo administra 10 unidades de oxitocina intramuscular en ese primer minuto, antes que pase un minuto de que nació el feto. Luego se hace la tracción y contratracción, que eso es para acelerar el mecanismo de alumbramiento. Eso lo acelera el desprendimiento de los cotiledones, de la membrana y el descenso, ¿ya? Y finalmente el masaje uterino, que es el que nosotros ya vamos haciendo, ni bien se está expulsando la placenta, nosotros ya vamos apretándolo al útero como exprimiendo una toronja para que éste se contraiga, se estimule y se contraiga y la paciente sangre menos. Entonces, el manejo activo del tercer periodo de parto, como su nombre lo dice, es un manejo donde el médico actúa para que se produzca el tercer periodo de parto que se denomina alumbramiento. Entonces, no es después, sino es durante el tercer periodo de parto. Ya, doctor, gracias. Tenía esa duda nomás. Ya, las gracias a usted como siempre. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, muy bien. Si no hay pregunta a momento, sería solamente eso que tendría que decirle y nos vemos la próxima clase, que sería, ¿cuándo queda la próxima clase? A ver, el día lunes, ¿no ve? Muy bien. Muchas gracias y que tengan buen fin de semana y nos estamos contactando. Hasta luego. Listo, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor.